Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política, siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos. En el centro de América, un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror secuestran al presidente. Las que entraron a mi casa ese día, que derribaron las puertas, y las patearon con las culatas, y me sacaron a mí encañonado por 6 M16. Había apuntado, que me amenazaron a dispararme si no caminaba con ellos para afuera. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva. A él le dieron el golpe de estado porque puso la cuarta urna y le aumentó el dinero, el salario, pues, eso fue. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras. Son 4.748 días, es decir, 13 años, de que Honduras amaneciera con esta noticia. Mucha atención, auditorio de Radio Globo, mucha atención. En estos momentos estamos en la capacidad de confirmar que hace unos minutos se ha producido en Honduras un golpe de Estado. Mucha atención, última hora. Un evento que marcó para siempre la historia del país, cuando militares irrumpieron en la vivienda del entonces presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, a quien secuestraron y trasladaron hasta San José, Costa Rica, gestando así un golpe de Estado que provocó una crisis política y social en el país que perduró por meses y años. La mañana del 28 de junio de 2009 se recordará como el momento en que la sociedad hondureña se polarizó por completo, dividiéndose entre los que apoyaban el golpe de Estado y los que exigían el retorno al poder del presidente Manuel Zelaya, con multitudinarias marchas que terminaban en fuertes confrontaciones con la fuerza pública, una constante que se repitió por 12 años desde que se conformó la Resistencia Popular. Una sola política, que es lo que queremos para Latinoamérica. Golpes de Estado nunca jamás. Con eso, esto se convierte en una victoria para Latinoamérica, una victoria para la resistencia. Tras su expulsión de Honduras, el presidente Manuel Zelaya intentó entrar en reiteradas ocasiones al país. Una de ellas fue cuando fallidamente, en un vuelo, trató de aterrizar en el aeropuerto Toncontín, en cuya pista ubicaron varios camiones de las Fuerzas Armadas, y en dicho episodio se suscitó el fallecimiento del joven Isis Obed a cercanías de la terminal aérea, donde simpatizantes se apostaron en respaldo a la llegada del exmandatario el 5 de julio de 2009. Hasta el momento habían disparado balas de salva y habían dispersado otra vez. El muchacho que ha muerto, creo, o está bastante mal herido, estaba agazapado en ese momento, bueno, esperando, pues, evitando. En lo que él se levantó, solo los oficiales tienen bala viva. Un oficial, creo que fue el que se parapetó y disparó, le pegó el balazo en la parte trasera. Desde ese tiempo ya sobresalía como una de las máximas líderes de la resistencia la entonces primera dama Xiomara Castro, quien encabezó junto a otros exfuncionarios del Poder Ciudadano diversas marchas en Honduras y en otros países, rechazando a lo que ellos denominaban el rompimiento al orden constitucional, el rechazo a las prácticas emprendidas por el ejército que cogobernaba junto al presidente de facto Roberto Micheletti. Fue total por parte de la comunidad internacional, que condenó el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, suceso que provocó un retroceso en la economía hondureña y su exclusión de organismos continentales como la OEA.
En esa época eran comunes los toques de queda, luego de que se suspendieran los derechos constitucionales, la violenta represión a las manifestaciones y tratar de controlar la libertad de expresión, lo que aisló a Honduras del mundo. Solo el pueblo me puede quitar, poner. No es un grupo de gorilas lo que me va a quitar el poder moral que tengo del pueblo hondureño. Y he sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es zarpazo al país, es una bofetada al mundo entero. Casi un mes después de ser depuesto de su cargo, el expresidente se instaló en la frontera entre Honduras y Nicaragua, pero fue hasta el 21 de septiembre de 2009 cuando el depuesto presidente ingresó a Honduras y se mantuvo refugiado en la Embajada de Brasil, donde permaneció 3 meses y 6 días hasta que, acompañado por el presidente de República Dominicana, el 27 de enero del 2010, abandonó la sede diplomática y el país. En mayo del 2011, el presidente Porfirio Lobo y el expresidente Manuel Zelaya firmaron el Acuerdo de Cartagena, pacto que permitiría el retorno a Honduras al exjefe de Estado Zelaya Rosales, misma que se suscitó el 28 de mayo cuando, acompañado de diferentes líderes de América Latina y en medio de un mar de gente frente al Toncontín, al fin pudo aterrizar la aeronave en la que se trasladó el exmandatario desde el exilio. Desde ese instante comenzó un proyecto denominado Libertad y Refundación, que después de una década de mantenerse en las calles y de a poco posicionándose como la segunda fuerza política, que en 2021 alcanzó por primera vez el poder ejecutivo, siendo su líder la ex primera dama y ahora presidenta de la República, Xiomara Castro. 13 años después del abrupto golpe de Estado, la pareja presidencial regresó a casa de gobierno, asegurando que en este periodo de tiempo encontraron al país en un estado de calamidad, endeudado y con altos índices de corrupción. El panorama de Honduras es complejo. Un conflicto bélico con escala global en el este de Europa ha provocado un repunte en el precio del petróleo y, por consecuencia, los costos de los carburantes en el país han llegado a cifras históricas. Esto, sumado a la inflación, son considerados algunos obstáculos para que el gobierno pueda desarrollar su plan, señalan varios analistas. Ahora, la administración del Poder Popular busca retomar algunas políticas del poder ciudadano. Sin embargo, la inseguridad, el endeudamiento, pérdidas millonarias en la ENE, falta de salud, problemas en educación y un sinfín de retos deberá enfrentar el gobierno, según expertos. Previo a esta fecha, el domingo 26 de junio, el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya, durante la inauguración de la Plaza Isis Obed, anunció que la presidenta Xiomara Castro aprobará un programa social de atención a las familias de los mártires de la resistencia hondureña, la cual contempla becas, pensiones, trabajo, vivienda, entre otros, a todos los descendientes de las víctimas del golpe de Estado. El pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. No se derramó la sangre en vano porque estamos en pie de lucha. Honduras resiste la batalla para que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras resiste la batalla. Manuel Zelaya. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11 Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Hoy es 28 de junio. Junio para los hondureños tiene gratos y malos recuerdos.
junio, hace algunos días, hablaba del 16 de junio, cuando Honduras jugó por primera vez en un mundial y sorpresivamente empató 1-1 con España. Una gran alegría para los hondureños. Fue un gran mes, aquel de 1982. Pero en el 2009, junio fue un desastre para el país. Recuerdo yo que el 27 de junio, a las 10 de la noche, hablaba con el presidente Zelaya y le decía: presidente, van a irlo a sacar a la casa a las 5:30 de la mañana, le dije. Recuerdo eso. Entonces me dijo él: mira, Raúl, eso sería el peor error para el país. La comunidad internacional, las ayudas, los préstamos, el ser parte del concierto mundial Honduras, no lo van a hacer. Presidente, le insisto que lo van a ir a traer a las 5:30 de la mañana. Yo he cumplido con la patria, me dijo Mel. Me dio la mano y me dijo: no te dejes agarrar, porque me voy para mi casa. Y si cometen esa traición a la patria de dar un golpe de Estado, ellos sabrán y las consecuencias serán nefastas para el país. Eso me lo dijo a las 10:30 de la noche en la casa presidencial, horas antes de que fuera secuestrado de su casa, que balearan, lo botaran las puertas, detuvieran a la poca escolta que le quedaba todavía sin el control de los militares que encabezaron el golpe de Estado, y los civiles también que lo planearon, y los de la Corte Suprema que se prestaron a todo eso. Hoy tengo dos personas que son muy conocedores de esto, que vivieron esto, y con quien vamos a compartir esta celebración del 13 aniversario del golpe de Estado. Ojalá no se vuelva a dar golpe de Estado, aunque ayer ya muchos estaban preocupados por lo que Mel dijo y empezaron a hacer llamadas, y hoy hay un foro importante también que más adelante voy a hablar con mis invitados. Bueno, pero ojo, es primera vez que se celebra el 28 de junio con la resistencia y el Partido Libertad y Refundación que surge de ese golpe de Estado impulsado por Mel Zelaya y Xiomara Castro, que libre está en el poder de la nación. Y ahora volvió la familia Zelaya, la presidenta Xiomara Castro es presidente, el coordinador general del Libre es el expresidente Zelaya, a quien sacaron del poder, pero han vuelto. Y hoy, cumpliéndose 13 años, pero en el año 13 ya están en el poder de nuevo. Saludo primero a la abogada Gloria Oquení, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Bienvenida. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Estamos conmemorando el golpe de Estado, no lo estamos celebrando, no podemos celebrar esa brutalidad, pero también no podemos dejar de conmemorar porque es importante, Raúl, la memoria. Y así como usted ha hecho ese recorrido, creo que cada uno de los hondureños y hondureñas debemos recordar qué fue lo que pasó, escribirlo para contárselo a las otras generaciones. Gracias por la invitación, Raúl. Gracias a usted. Aquí está conmigo el abogado Enrique Flores Lanza, ministro de la Presidencia al momento del golpe de Estado y que tuvo que ser exiliado producto de la persecución política que le hicieron Bueno, esa persecución empezó para la mayoría de todos nosotros, y Quique tuvo que ser exiliado del país por la persecución política de la gente que dio ese golpe de Estado y que ojalá nunca más se vuelva a repetir por el tanto daño que ha causado hasta hoy ese golpe de Estado, y algo que nunca será olvidado. Don Enrique Flores Lanza. Muy buenos días, hondureñas y hondureños. Gloria, Raúl. Hoy el pueblo hondureño le da continuidad a la historia. Hoy, conmemorando ese fatídico 28 de junio, queremos nosotros rendirle honor a las víctimas del golpe de Estado, pero al mismo tiempo llevar un mensaje de esperanza porque hoy definitivamente estamos mucho mejor que hace 13 años. Hace 13 años, cuando la fuerza bruta de las armas se impuso a la fuerza de la razón, a la libertad de conciencia, y miles de hombres y mujeres se lanzaron a la calle para defender sus derechos,
y al presidente que habían electo de manera democrática. Pero todas estas víctimas que hoy honramos nos señalaron el camino, sembraron la semilla que hoy está fructificando, y por eso nosotros queremos convertir esta fecha no en una conmemoración triste, que definitivamente nos duele en el corazón todo lo que pasó, el dolor de las víctimas, de sus familiares, sino que también queremos decir que este es el día de la victoria. Estamos con la presidenta Xiomara Castro, con su propuesta de refundación de la patria, llevándole esperanza no solamente al 1.700.000 de hombres y mujeres que votaron por ella, sino que a todo el pueblo hondureño. La refundación es reconciliación, es solucionar los problemas que aquejan esta sociedad. Así que no cerrándole los ojos a la historia para no cometer nuevamente los mismos errores, creemos que esta patria merece un futuro mejor y todos los sectores estamos dispuestos a llevar adelante las soluciones que este país necesita. Lo vi con nostalgia cuando presentamos la nota de introducción. Definitivamente, eso le mueve a las fibras más hondas del corazón. Son 13 años de lucha de esos hombres y mujeres que se lanzaron a la calle, aguantaron sol, lluvia, se enfrentaron a las balas, se enfrentaron a los garrotazos, al gas. Es una historia bastante triste, pero al mismo tiempo es una historia heroica. Ese pueblo de Honduras, que con la única arma que tenía, que era la fuerza de la razón y su conciencia, se enfrentaron a esta situación totalmente anómala, que rompió con la democracia, que rompió el contrato social que nos mantenía juntos como hombres y mujeres en un país llamado Honduras, y que recién ahora estamos tratando de reconstruir ese pacto social que está en las constituciones y que es lo que permite la convivencia, la paz y la justicia, porque no hay una sociedad que pueda desarrollarse sin una justicia que la ampare. Así que hoy estamos con mucha esperanza. Por supuesto nos causa nostalgia, hemos vivido, a pesar de que muchas de estas situaciones las vivimos en el exilio, uno está físicamente fuera, pero su mente y su corazón están aquí en la patria, y pudimos ir viviendo situaciones bastante difíciles, muerte, persecución, tortura, exilio, que definitivamente nos vuelve a remover los sentimientos más profundos que un ser humano guarda dentro de sí. Abogada, sus comentarios iniciales. Yo quisiera, si usted me lo permite, 3 ideas para plantearlas y ver si podemos discutir sobre ello. No perder la memoria histórica es importante para que esto no se vuelva a dar. 2, revisar errores cometidos. El día de ayer se tuvo una conferencia muy importante donde nos contaron las experiencias de esta tercera ola, le llaman, ¿verdad? Una segunda ola, una primera ola que fue justamente de los partidos progresistas de América Latina, una segunda ola, ver qué errores se cometieron allá, qué errores se pueden cometer acá y evitarlos para una tercera ola. Y una tercera idea, y es que nosotros tenemos que ver hacia adelante, ver hacia el futuro, buscar integrar todos los sectores del país. Eso es muy importante, que nadie se sienta excluido, que podamos ir a las reuniones en las cuales, aun siendo diferentes, podamos hacer nuestros planteamientos y buscar esos puntos de encuentro. Y eso es muy importante porque eso justamente es lo que dice mi querido hermano Enrique, que es crear ese espacio de oportunidades y de esperanzas. Es muy doloroso ver no solamente a los hondureños, sino que a gran cantidad de personas de la América Latina desplazándose y muriendo en el trayecto buscando una vida diferente a la que les ha tocado en cada uno de sus países. Entonces es importante, creo yo, tener esas 3 visiones y prepararnos para lo que viene. Acaba de ganar en Colombia el amigo Petro y él habla justamente de la paz
él habla de la esperanza, él habla del amor. Y aquí con nuestra querida presidenta, la primera mujer presidenta y la única en toda la América Latina, ella habla justamente de buscar esos puntos de consenso, de buscar la verdad y la justicia, de resarcir los daños, y justamente donde se llevó a cabo un hecho terrible el 5 de julio, porque muere ahí Isiobed, al momento de hacer ese símbolo de la llama, del fuego, de la energía, de tantos caídos en diferentes momentos en estos 13 años, ver si es posible que podamos hermanarnos y reconstruir ese tejido social que se fue deteriorando a lo largo de estos 13 años. No podemos obviar lo que pasó con los gobiernos de esa etapa y las consecuencias que se están viviendo. Entonces vemos esto como una transición, como un puente, y en esa transición uno agarra muchas cosas buenas, regulares y malas del pasado, las cuales hay que tratar de irlas revisando, y vamos caminando justamente hacia el futuro. Ese futuro que queremos que sea prometedor para a quien en realidad le dieron el golpe de Estado. El golpe de Estado se lo dieron a nuestra juventud. Esa juventud que le ha tocado poner el pecho, que le ha tocado salir a las calles, que le ha tocado ir a votar. Raúl, usted sabe que las estadísticas lo dicen, de los 18 a los 40 años son los que le dan el triunfo a la compañera Xiomara. Esa juventud que con el espíritu de la paz y sin agarrar las armas, dijo: vamos a ir a las calles a protestar, acompañados por nosotros y por los padres de nosotros que todavía estaban en ese momento. Pero son los jóvenes, es la juventud, y a esa juventud es a la que le tenemos que cumplir, a esta generación y a las generaciones que vienen detrás. La empresa privada debe ser una empresa privada fuerte, debe pagar sus impuestos, debe tener buenas relaciones con sus trabajadores, debe ser también en ese espacio de lo que significa la grande, la pequeña y la mediana empresa, debe de ser también sentirse que están siendo agregados y tomados en cuenta. Las Fuerzas Armadas y la policía que agarraron las armas contra nuestro pueblo deben saber que es una nueva etapa donde debe haber un respeto a los derechos humanos y que no podemos nunca más estar confrontados y estar recibiendo agresiones del uso excesivo de la fuerza. Los grupos organizados, los diferentes partidos políticos, sentir que debemos fortalecer este proceso democrático que estamos recién iniciando. Y una de las cosas que se dijo ayer en torno al Partido Libre debe ser un partido, pero a la vez debe ser un movimiento. Eso quiere decir estar en la acción permanente de la organización, del fortalecimiento, de la formación de nuestros cuadros y de las movilizaciones de todos estos sectores. Que todos nos sintamos integrados, que podamos fortalecer la producción, porque sin producción pues no tenemos los recursos para poder llevar la salud y la educación. Nos dejaron un estado calamitoso en las finanzas. Eso lo ha dicho nuestra ministra de Finanzas, dio una radiografía de cómo recibíamos el Estado, pero tenemos la convicción que si todos y todas trabajamos unidos como hermanos, sin las diferencias que sean profundas, sino que más bien buscando los puntos de encuentro, sí podemos realmente sacar adelante a nuestro país. Eso es lo que planteo. Gracias, Raúl. Quique, recuérdeme ese día de previo, 27 y 28, ¿qué recuerda del golpe de Estado? Nosotros podemos recordar que el pueblo hondureño estaba abocado a un proceso que por primera vez iba a permitir que el pueblo fuera consultado para decidir su propio destino. La cuarta urna era un ejercicio de democracia directa, no vinculante, no era obligatorio, y ya la sociedad estaba bastante polarizada con el tema. Nos llegaban informes permanentes que iba a haber un golpe de Estado. El miércoles anterior, el 25, se había conjurado ya un primer intento. En el Congreso Nacional los diputados propietarios fueron fieles a MEL, al Estado de Derecho, a la democracia, y ese intento que hubo ahí para pedirle cuentas al presidente Zelaya en el Congreso, pues no tuvo ningún resultado.
Cuando nos llegaban los informes, nosotros pensábamos que se refería a eso que ya había sido conjurado, pero realmente había sido un globo sonda para medir los alcances, la fuerza del gobierno de Mel Zelaya, que realmente no teníamos mayor poder, porque las Fuerzas Armadas y la Policía, en nuestra organización del Estado, tienen el monopolio del ejercicio de la fuerza. No obstante, no contaron con el pueblo de Honduras, con ese pueblo que luego por miles y miles se lanzó a la calle en protesta, en defensa de la democracia, en defensa de sus derechos, y también en defensa del presidente que habían electo de manera democrática. Eran días bastante complicados, habían movilizaciones, apoyo, ya teníamos todo listo, habíamos desplegado a todos los coordinadores de la cuarta urna en cada departamento, eran acompañados por las autoridades locales, gobernadores políticos, alcaldes, las corporaciones municipales, las organizaciones sociales. Era una fiesta realmente donde 16,000 urnas colocadas en todo el territorio nacional iban a recibir una opinión del pueblo sobre si era conveniente que el día de las elecciones generales, en noviembre de 2009, se colocara una cuarta urna donde se le iba a consultar si estaba de acuerdo o no con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces había toda esa parte que era la legalidad, todo había marchado bien, se habían emitido los decretos en Consejo de Ministros, estaba todo organizado. Y por otro lado, cuando ya se tomó la decisión nefasta del golpe, donde se impuso la fuerza bruta de las armas. Creo yo, Gloria, Raúl, que mucha de la gente que apoyó el golpe en ese momento se ha arrepentido. Honduras retrocedió tanto. No era la manera de dar muerte a la democracia, de terminar con el desarrollo económico, con el bienestar que el gobierno de José Manuel Zelaya había logrado para el país. Y hoy tenemos esa gran misión, y es que en base a los hechos, en base a la historia, pues podamos recomponer este pacto social y llevar adelante el bienestar, el desarrollo, la justicia y la paz que tanto necesita este país. ¿Recuerda 27 y 28? Fíjese que yo estaba en Guatemala, recuerda que era la presidenta del Parlamento Centroamericano. No me tocó vivir toda esa experiencia que a ustedes sí les tocó, ustedes estuvieron aquí. Denme un minuto, entonces comenta esto, poneme lo de doña Gloria Oquelín de Macoto, que en ese momento era la presidenta del Parlamento Centroamericano. Recuerdo cuando ella iba a ser parlamentaria la primera vez, lo platicamos, no sé si fue en Ecuador. ¿Se acuerda? Sí, Raúl, sí. Que lo platicamos, y luego ella se convirtió en la presidenta del Parlamento Centroamericano y dijo esto al momento del golpe de Estado, siendo doña Gloria Oquelín de Macoto la presidenta del Parlamento Centroamericano. Esa misma noche del golpe en Nicaragua. Sí. Esa noche del golpe. Pongámoslo, por favor. Sí, gracias. Presidente, quiero dejar constancia histórica que mantuve absoluta inofensividad, absoluta neutralidad, absoluta imparcialidad a lo largo de todo este proceso que nos llevaría a una encuesta, a una consulta popular no vinculante, pero que no puedo guardar silencio como ciudadana centroamericana nacida en Honduras, que no puedo ser indiferente y cómplice ante las cosas que se están dando hoy en mi país. Y por esa razón, señores presidentes, y de manera especial, presidente José Manuel Zelaya Rosales, he venido hasta este país. Quiero decirle que tomé el vuelo en la mañana, supuestamente a Honduras, para ir a marcar, como cualquier ciudadana, que se le hacía un llamado a expresarse, y ya no pude entrar al país. Decidí entonces venirme a Nicaragua
sabiendo que aquí van a estar reunidos los cancilleres y los presidentes y en mi carácter de presidenta del Parlamento Centroamericano, poder venir y pronunciarme. Hemos elaborado un documento, lo he hecho de manera personal, lo voy a someter a la Asamblea del Parlamento Centroamericano, que estoy segura, los 45 partidos políticos ahí representados van a avalar. Si eso es así, perfecto, y si no es así, yo asumo la responsabilidad histórica de decir que no puedo ser cómplice, que no puedo guardar silencio, porque el resto de mi vida pasaría con una profunda vergüenza como madre en el futuro. Era lo que decía, en ese momento era presidenta del Parlamento Centroamericano. ¿Qué reacción hubo? Fíjese que justo cuando yo vengo para Honduras y me voy al aeropuerto, en el aeropuerto, pues estoy esperando que hay que venir y las horas, los minutos van pasando. Me acerco y la joven que estaba ahí me dice, en Honduras dieron un golpe de Estado. Raúl, ¿sabe lo que significaba eso después de los acuerdos de paz en la región? Después de que estábamos ya en una época verdaderamente en inicio de una integración, lo que significaba el primer golpe de Estado en este tercer milenio. O sea, yo no lo podía creer. Si a mí me preguntaban, ¿va a haber un golpe de Estado? A lo mejor eso le pasó también al presidente Zelaya. Eso no es época para golpes de Estado. Decido entonces irme, como lo digo ahí, a Nicaragua, y en esa noche llegaron los presidentes de toda esa fuerza que hubo en aquel momento de los países de la ALBA. Y ahí me tocó, no sé por qué, me dieron la palabra y yo dije, y ahí está en las redes sociales, gracias Raúl, porque usted me hace recordar eso, pero en esa parte que pues se tuvo que omitir porque es un poco más extenso, yo hablo que debemos hacer la resistencia con el espíritu de la paz. Y eso era muy importante porque si había un llamado a la violencia, hubiese sido terrible, porque Honduras, al igual que todos los países del área, pues todos tenemos armas, de cualquier tipo de armas, pero las tenemos porque hubo la confrontación aquella terrible de la época de lo que significó la Guerra Fría. Sin embargo, el llamado que se hizo fue al espíritu de la paz y creo que el pueblo lo entendió, Raúl. Los golpeados, los gaseados, los asesinados no fueron del otro lado, fueron del lado justamente del pueblo, y eso es lo que nos da la fortaleza para poder decir que es importante que resplandezca la verdad, que se haga justicia, que no quede nada en impunidad, pero por sobre todas las cosas que empecemos a buscar la forma de reconstruir nuestro país. Y creo que eso lo encarna nuestra compañera Xiomara Castro, porque esa es la mujer que sufrió en carne propia, ella, su familia y sus hijos, su esposo, y ahora, como bien lo dice usted, 13 años después, está dirigiendo el país. Y yo aprovecho para decirles, porque yo sé que los medios de comunicación son muy importantes, pero también las redes sociales y también el conversar con los demás, que debemos reflexionar y que en esas conversaciones debemos siempre de tratar de ser equilibrados, de ser maduros y por supuesto de buscar, insisto yo, en que saquemos adelante todas las fuerzas, todas, que nadie se sienta excluido, nadie se sienta excluida. Es importante que nos pongamos firmes, que defendamos esta nueva etapa de la democracia y que no retrocedamos a esas épocas de brutalidad. Enrique. 13 años del golpe de Estado en que la sociedad hondureña tuvo un proceso doloroso, difícil. Es un camino difícil pero honroso. Y hoy, 13 años después, podemos decir que tenemos una juventud con una visión muy diferente. Raúl, venía yo platicando con unos jóvenes y me dijo uno de ellos, mire, abogado, nosotros somos hijos del golpe. Desde que nosotros tenemos uso de razón, estuvimos oyendo lo del golpe de Estado, participamos, apoyamos y tenemos, me dijo, yo tengo 22 años. Desde que yo tengo uso de razón he andado en la calle, he andado en las marchas, he estado oyendo los discursos de Mel Zelaya, de Xiomara, de los líderes de la resistencia. He tenido esperanza, me dice, cada vez
Me recuerdo, dice que primero iba a volver Mel, no volvió. Después Xiomara decían que iba a ser presidenta. Dice que le robaron las elecciones. Después Salvador, en una alianza con el Partido Libre, iba a ser presidente. También le robaron las elecciones. Y hoy se anduvo en la calle protestando en contra del fraude. Luego yo participé, me dicen, todas las manifestaciones y las movilizaciones en contra de la dictadura. También anduve con antorcha de los indignados en la calle. Entonces, mire, me dice, para mí es tan importante saber qué es lo que va a pasar ahora, porque yo toda mi vida la he dedicado a andar en protesta en la calle, exigiendo el retorno a la democracia, pero con esperanza de que este país cambie. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque los que ya tenemos más años, tuvimos oportunidad de participar en otros procesos, en otros momentos, pero imagínense estos jóvenes que tienen 23 años, tienen 13 años ellos, desde que tenían 10 años, de estar en protesta, de estar en marcha, de estar oyendo que era necesario restablecer la democracia en este país. No han vivido otra cosa. Y lo único que tienen ellos es decir, bueno, al fin logramos la victoria, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ese es el gran compromiso que tiene esta sociedad. Y comparto eso y les voy a contar una anécdota. Un día yo estaba, hace un par de años, estaba viendo un ETV. Entonces un muchacho dijo ahí, no, yo me acuerdo del golpe de Estado cuando Raúl Valladares en Canal 6 dijo que había sido un golpe de Estado. Y recuerdo que cuando me estaban entrevistando, yo estaba en el norte del país el día que sacaron a Mel, porque como Mel bien dijo, no se dejen agarrar. Y habían librado orden de captura contra todos los ministros del presidente Zelaya, nos congelaron las cuentas, nos han perseguido, nos inventaron cualquier cantidad de acusaciones. Una señora, encabezados por una señora del Partido Nacional de Honduras, que ella ya en su conciencia bien sabe que ese montón de mentiras que le diseñó a cada uno de los funcionarios de la administración del Poder Ciudadano, pues allá ella que le dé cuentas a Dios de lo que hizo. Ese muchacho dijo, pues eso, y es cierto. También empezaron a cerrar los medios de comunicación. Me acuerdo que los Nodarse me contaron que fue una orden militar, que cortaran mi entrevista, y usted estaba dando entrevista en otro medio de comunicación y también lo cortaron, quitándonos todo el acceso a poder expresarle al pueblo lo que había pasado ese 28 de junio del año 2009. Pero díganme algo. Doña Gloria acaba de decir, miremos hacia el futuro. Ahora Libertad y Refundación tiene a la única presidenta de Latinoamérica, Xiomara Castro de Zelaya. ¿Qué viene para el país? Quique, ¿tiene rencor, odio, sed de venganza usted hacia quienes dieron el golpe de Estado? Porque hay muchos que están preocupados de que este gobierno se va a tomar el desquite, la revancha a todos aquellos que de una u otra manera intelectual, que actuaron, que ejecutaron el golpe de Estado. Hay preocupación de muchos, empresarios, militares, políticos del Partido Liberal, políticos del Partido Nacional, miembros de aquella nefasta Corte Suprema de Justicia, de la cúpula militar de aquel entonces. Quique, ¿van a tomar revancha? ¿Se la van a desquitar? ¿O cuál es la visión? Inicio con usted porque usted tuvo que salir del país. ¿Cuál es la visión que usted ha platicado o ha visto tanto con la presidenta Xiomara Castro como con Manuel Zelaya? Definitivamente estos 13 años han permitido que muchos de los actores de ese día fatídico 28 de junio hayamos tenido tiempo de reflexionar, y ojalá que todos y todas
nos hayamos dado el tiempo para entender lo que realmente puede engrandecer a un ser humano y lo que la sociedad necesita. Por nuestra parte, puedo hablar a nivel político de este tema y a nivel personal, a nivel humano. A nivel político, nuestra propuesta fue siempre un nuevo pacto social. Cuando nosotros propusimos la cuarta urna, fue porque la sociedad hondureña vivía una crisis en la cual siempre los intereses de un grupo estaban encima de los intereses del pueblo. La Constitución que los que apoyaron el golpe, que los que perpetuaron el golpe, decían defender, ha sido violada todas las veces que ha sido necesario. Siempre que hay un interés político superior, la Constitución la violan. Había una fórmula que ya todos los abogados la conocemos y es que le ponían ahí, por esta única vez. O sea, todo lo que prohibía la Constitución, si era contrario a los intereses de los grupos de poder, entonces había que hacer a un lado la Constitución. Y esa idea de una cuarta urna para que en un ejercicio de democracia directa inédito en este país, en base a la ley de participación ciudadana que redactamos con mi compañero Mel Zelaya, con Patricia Rodas, con Milton Jiménez, y fue aprobada el día que Mel tomó posesión en el Estadio Nacional por el Congreso Nacional. Era la primera vez que los hondureños íbamos de manera pacífica, de manera democrática, a poder expresarnos. Y esa aspiración, Raúl, todavía continúa. Nosotros creemos que la profunda crisis que vive este país no la va a solucionar la presidenta Xiomara Castro, ella sola. No la va a solucionar el gobierno actual de la presidenta. No lo va a solucionar el Partido Libre, ni la alianza de partidos que se dio para el triunfo electoral. No la va a solucionar siquiera los sectores sociales aliados con Libre. La vamos a solucionar entre todos. Entonces, en la medida que podamos nosotros crear los espacios de consenso necesarios, en esa medida es que Honduras va a poder salir adelante. Y dichosamente nosotros, eso a nivel político, nuestra propuesta no es de exclusión, no es de revancha, no es de venganza. Por el contrario, la refundación no es otra cosa que la reconciliación. La reconciliación en base también a la justicia, porque sin justicia no hay paz. Es de los grandes valores de la sociedad. Pero le puedo decir que hemos logrado a nivel personal trascender los odios, trascender la mezquindad. Solo eso le puede dar paz interior a alguien. Y con relación a mis compañeros, a Xiomara, a Mel, puedo decirle que yo he acompañado a Mel desde hace tantos años, más de 20 años en política, ¿verdad? Y antes a nivel personal. Y me enorgullezco, y lo puedo decir, y nadie me puede desmentir, Mel es una persona que jamás yo lo he visto hacer un mal a alguien. Es muy tolerante. Jamás lo he oído yo que diga, mira, este hizo tal cosa, y entonces jamás. Llegarán, han llegado, llegan y llegarán muchas personas a decirle, mira, Mel, fulano hizo esto, fulano dijo el otro. Solo escuchan. Y jamás lo he oído que cuando la persona se va me diga, mira, ¿te diste cuenta? Ahora tenemos que hacer tal cosa. Sus actos los guía por su calidad humana y por el interés político. Entonces, en estos momentos Honduras lo que menos necesita es una situación de continuar polarizando la sociedad, de persecución. La persecución política es propia de las dictaduras, y Xiomara Castro encarna la esperanza de un pueblo, encarna las aspiraciones democráticas con una nueva agenda
que ahora se plantea la sociedad. Y tenga usted la seguridad que jamás nos vamos a equiparar a las dictaduras, jamás nos vamos a equiparar la persecución política para que sufrimos, jamás vamos nosotros a actuar de la misma manera. Eso iría en contra de nuestros principios, pero sobre todo en contra de nuestra condición de seres humanos respetuosos de los derechos de los demás y respetuosos y temerosos de Dios. Sí. Antes de la pausa, la misma pregunta, doña Gloria. ¿Hay rencor, deseos de revancha contra quienes perpetraron ese golpe de Estado ahora que Libertad y Refundación está en el poder? Ustedes conocen muy bien a Mel porque estuvieron en sus luchas. En el caso mío, yo estuve en la primera lucha que él va como candidato con Rafael Pineda Ponce, en paz descanse. En la segunda lucha yo estoy con Jaime Rosenthal Oliva, que en paz descanse, es fundador de esta gran empresa. Por cierto, don Jaime escribió una carta donde se oponía al golpe de Estado. Precisamente, y abrió también los espacios de participación cuando nadie nos prestaba ni un 5 para cuando era la candidata Xiomara Castro en la primera lucha. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ustedes han estado cerca, han hablado mucho con él. Yo estuve en el Consejo Central Ejecutivo en 3 oportunidades, el Partido Liberal, fui militante activa del Partido Liberal, y en una de esas 3 ocasiones el compañero Zelaya estuvo ahí y por lo tanto tuve la oportunidad de conocer su pensamiento, de conocer más a profundidad, pero ustedes son más cercanos. Lo que sí puedo decir es que conozco el corazón de Xiomara Castro de Zelaya. La conozco, justamente cuando yo estoy ahí en Nicaragua, digo, tendría profunda vergüenza si no doy ese paso al frente contra el golpe de Estado, como madre y en el futuro como abuela. Pues ya soy abuela y Xiomara es madre y Xiomara es abuela y Xiomara es patria, justo porque nosotros decimos patria y matria. Ella es dadora de vida, ella es conciliadora, conozco su corazón, la he visto llorar cuando frente a ella cuentan las injusticias que ha vivido cada una de las personas que se le ha acercado. Y yo no veo en ella en ningún momento un deseo como los que se ha mencionado acá. Muy por el contrario, ella cree en la fuerza de los pueblos y en esa confianza que debe de tener cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, cada uno de los hombres y mujeres, sin exclusión. Aquí entran los movimientos sociales, los pueblos originarios, los artistas, aquí entran los empresarios honestos, aquí entran los hombres y las mujeres, entramos todos y todas con esa visión de que nadie se quede atrás. Esa es Xiomara. Pero hay que recordar algo también, Raúl. Para poder ganar, y usted lo sabe muy bien porque es un hombre que maneja muy bien las estadísticas y la información, se necesitaba hacer alianzas. Y este partido, Libertad y Refundación, tuvo que aliarse. Y lo hizo con un partido socialdemócrata y lo hizo con un partido de centro derecha. Y eso es lo que logró que nuestra ciudadanía fuera y votara y ganáramos. De lo contrario sería otra la historia. Ganamos las veces anteriores, que no quede duda, pero fue arrollador. Entonces yo lo que creo es que hay que construir esa conciencia, hay que construir los espacios para los diálogos fraternos. Debemos dialogar, debemos hablar, debemos encontrarnos, debemos vernos. Cuando ella llega al Congreso Nacional, una noche que nos hace un llamado y dice, vamos, estaba lloviendo, fueron los jóvenes, fuimos también los no jóvenes, y ella lo primero que dijo fue, ordeno que quiten toda esa valla que limita a que el pueblo entre al Congreso Nacional, el Congreso que representa a los pueblos. Y eso fue maravilloso porque eran 2 símbolos. Era precisamente que el poder lo tiene el pueblo y no, como hemos dicho siempre, el soberano Congreso. El Congreso representa al soberano, que es el pueblo. Pero otro símbolo importante fue, yo me convierto en la jefa, la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas. Y eso es muy importante, esos símbolos son importantes. Entonces, por favor, entendamos el valor del pueblo, la organización de la fuerza de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, porque el concepto de pueblo puede ser como, bueno, ¿y quién es el pueblo? Somos todos y todas las que vivimos aquí, los que creemos en que sí es posible hacer cambios y que los podemos hacer de manera fraterna,
Y creo que eso sí lo podemos lograr. No tengamos miedo. Las calles le pertenecen al Partido Libertad y Refundación. Y ustedes dirán, bueno, y hoy que están en el primer año celebrando, como dice aquí, o conmemorando, como lo digo yo, ¿por qué no se fueron a las calles? Bueno, porque ahí también en esas calles, recuerdan ustedes, en esas calles hay de todo. Hay gente que quiere andar con nosotros y hay otros que tienen miedo de nosotros. Entonces no hay que fomentar los miedos. Es importante que conmemoremos, recordemos, pero que también lo sepamos hacer con profunda humildad, porque no se trata de revanchas, no se trata de venganzas. Creo que muy por el contrario. Lo correcto es que dialoguemos, que busquemos esos puntos que nos unen y no esas grandes diferencias que nos confrontan y nos dividen. Bien, voy a hacer una pausa para continuar hablando. Enrique Flores Lanza, ¿me avisas, Eddie, si tenés eso que te pedí? Enrique Flores Lanza ha sido nominado para coordinar varios eventos que ya se están desarrollando conmemorativos a estos 13 años después del golpe de Estado. Y reitero, es primera vez ya que Libertad y Refundación, a través de la presidenta Xiomara Castro, está en el poder del país. Pero tenerlo de Kimberly para que Quique nos vaya adelantando. Esto es lo que ocurrió ayer en la Casa de Gobierno. En conmemoración de los 13 años del golpe de Estado en Casa de Gobierno, se desarrolló el foro Fuerzas Progresistas e Integración Latinoamericana, con la exposición de panelistas internacionales en presencia de funcionarios y dirigentes del actual gobierno, que reflexionaron sobre su génesis y la importancia de seguir teniendo vigencia en las calles. Es importante para nosotros rendir honor a esos hombres y mujeres que ofrendaron su vida, a estos hombres y mujeres que no tuvieron miedo de irse a las calles a defender sus derechos y a defender al presidente que habían electo de manera democrática. Después de 12 años de lucha hemos llegado al gobierno. ¿Cuáles son las claves de que ese gobierno sea para la gente que más lo necesita? Y además que no perdamos la conciencia de lucha y de organización popular, que es clave para procesos mucho más avanzados. Nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas de que hayan recuperado su democracia junto al pueblo hondureño, junto a estas organizaciones sociales, externó la panelista de Bolivia. Junto al pueblo hondureño, junto a esas organizaciones sociales, sabemos lo que es luchar para recuperar la democracia porque lo hemos vivido. Y también queremos que sepan que cada uno de los dolores que vivieron el 2009 los vivimos con ustedes. En este nuevo proceso que tiene América Latina, tenemos la obligación de no cometer los mismos errores que cometimos en nuestros gobiernos, afirmó Carlos Alejandro del Frente Amplio de Uruguay. Y en este nuevo proceso que tiene América Latina, que es muy parecido a aquel que teníamos a partir del 98, y que la realidad ha empezado a cambiar, nosotros tenemos la obligación, primero que nada, de no cometer los mismos errores que cometimos en nuestro gobierno. Mañana se espera un acto conmemorativo en presencia de la presidenta Xiomara Castro y el coordinador de Libre. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Continuamos. El expresidente Zelaya el domingo hubo una celebración en la Plaza Isis Obed, ahí en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, y expresó lo siguiente. Esto ha generado alguna polémica en el empresariado hondureño y en algunos sectores. Esto dijo Mel Zelaya, para luego preguntarle a la abogada Gloria Kelly y al abogado Enrique Flores Lanza qué piensan de esta declaración. Evalúen el gobierno de Xiomara al final de este año y se van a dar cuenta que tienen la mujer más valiente,
más entregada, más comprometida, más sensible, más democrática y socialista que ha tenido el conocimiento de la historia de Honduras. A Xiomara le entregaron el poder político, no el poder económico. El poder económico lo tienen los que siempre lo han tenido. Por eso hay que hacer las transformaciones del país. Xiomara llama al pueblo a la unidad para la transformación socialista y democrática del pueblo. Eso no se hace en 4 meses. A Xiomara se le entregó el poder político, no el poder económico. El poder económico lo tienen los mismos de siempre. ¿Comentarios, Joa? Fíjese que recientemente, en una reunión que hubo con el presidente Zelaya, en su carácter de asesor de la presidenta Xiomara, él nos decía que en una reunión que tuvo, creo que con organismos internacionales, él les mostraba, Raúl, las fotografías de todos los que habían sido presidentes de Honduras, porque hay una colección así de fotografías. Y él les decía, cada uno de estos estuvo en un periodo gobernando. Pero yo le daba el ejemplo a usted de don Jaime Rosenthal Oliva, que él conformó empresa y que luego vinieron sus hijos y luego vendrán sus nietos. Entonces, en ese momento él decía, y se lo decía ahí a los que estaban presentes, que cuando se llega al gobierno, a dirigir ese gobierno, con las condiciones que le correspondan y que le toquen, que han sido muy difíciles para nosotros ahora, pues solo son esos 4 años. La gran empresa que se ha ido conformando, pues le ha tocado, y así será, tener mucho más tiempo con sus hijos y sus descendientes. A eso él se refirió en ese momento. Sin embargo, yo quiero decirle algo. Honduras no tiene la gran empresa. Honduras tiene empresa, pero no esa gran empresa que cuando usted se mueve por el planeta mira aquellos grandes capitales transnacionales. Aquí hay empresa grande, cierto, pero aquí se sustenta en la mediana y en la pequeña empresa, y esos hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos porque son los que van arriesgando sus capitales, son los que abren la fuente de trabajo y son los que están sufriendo por el tema de la extorsión. Son los que están sufriendo porque sus trabajadores le dicen, me voy a ir a la caravana, y que muchas veces no encuentran trabajadores. Esa pequeña, esa micro, esa mediana empresa debe ser fortalecida y no debe haber ningún temor. Y el empresario grande, yo lo dije desde un inicio, debe ser correcto, debe ser honesto, debe pagar sus impuestos. Yo creo que lo importante aquí es esa visión de que la empresa privada sea fuerte, sea eficiente, la empresa gubernamental, pública, también sea fuerte, la empresa mixta sea fuerte. Que si yo puedo ir con una tarjeta de crédito a un hospital privado, sea atendida con la calidad que me da esa tarjeta de crédito. Pero si yo no puedo y tengo que ir al hospital público, yo sea ahí atendida con calidad también, como ser humano. Entonces hay que fortalecer al Estado, hay que fortalecer lo público, la educación, la salud, hay que fortalecerlo, pero no necesariamente el fortalecer al sector público venga el miedo de lo que se quiere es debilitar al sector privado que lo ha hecho de manera correcta. ¿Qué piensa usted? Definitivamente el Partido Libre no viene por una revancha. En estos momentos no podemos agotarnos en eso. Queremos construir una sociedad más justa, democrática, incluyente, con justicia, con bienestar y paz. Y definitivamente en estados democráticos, cada sector tiene su papel. Creo que no debemos olvidar que venimos de una dictadura que no solamente conculcó, violó los derechos de los más pobres, de los excluidos, de los perseguidos, de los maltratados, sino que también una dictadura que actuó en contra de la libre empresa, de la libre competencia. Se creó un grupo cercano al dictador que era dueño de todo,
Venimos de una dictadura donde el expresidente Juan Orlando Hernández controlaba el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, la policía, muchos medios de comunicación y periodistas, y esto excluía también a los empresarios honestos, a los que se refiere Gloria. Excluía también a sectores que querían invertir, excluían la inversión extranjera, que no miraba suficientes condiciones de seguridad y de transparencia en el país para poder venir a invertir. Entonces, revertir eso es nuestra tarea. Xiomara fue electa, es ahora la administradora general del Estado, del gobierno, pero junto a eso, en este país existen las fuerzas sociales, existen también los grupos económicos, y el reto es que precisamente con buena voluntad podamos llegar a un nuevo contrato social en el cual analicemos con profundidad los grandes problemas que nos aquejan, ya que no solo vivimos la más profunda crisis de nuestra historia reciente, prácticamente lo que Honduras está viviendo es una tragedia. Ver cómo el expresidente fue esposado y fue llevado ante la justicia norteamericana, eso nos daña a todos. Nadie se puede alegrar realmente. Imagínese usted cualquier inversionista cuando le hablan de Honduras y todo lo que ha pasado, con toda la corrupción institucionalizada que se dio, cuando nos califican como narcoestado. Entonces, todo eso tenemos que superarlo. Y no lo va a lograr la presidenta ella sola, ni el gobierno que le está acompañando, que le estamos acompañando. No lo va a lograr el Partido Libre, ni aliado con las otras fuerzas políticas que lograron llevarnos al triunfo electoral, sino que lo vamos a lograr entre todos y todas. Necesitamos el diálogo permanente, necesitamos vernos como hombres y mujeres de bien, que queremos lo mejor para esta patria. Y definitivamente, yo sé que la empresa privada dice que se está caminando lento, pero solamente desmontar toda la estructura administrativa, jurídica, política, mediante la cual se creó un centralismo ilimitado y se excluyó a todos los demás hombres y mujeres de este país, es un paso y un gran reto que Xiomara Castro, su gobierno, su asesor Mel Zelaya, están enfrentando con responsabilidad. Grandes temas como la energía, el precio de los combustibles, que nos inserta en el mundo, del cual no podemos aislarnos, el tema del desempleo, de la pobreza que se incrementó tanto, la crisis alimentaria, las nuevas agendas con el tema ambiental, el tema de respeto a los derechos de las minorías. Son una agenda bastante difícil, pero que la presidenta Xiomara está enfrentando con responsabilidad. Así que el llamado es a incorporarse, a tener la capacidad de proponer y de contribuir para que este país vaya mejor. Creo que el COEP también se pronunció sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia. Hay un esfuerzo serio de diversos sectores que han remitido proyectos de ley al Congreso Nacional para regular el accionar de la Junta Nominadora y la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. En estas propuestas se trata de democratizar ese organismo. Dos cosas importantes en ese proyecto de ley, que esperamos que apenas el Congreso vuelva de su receso lo conozca, es que se democratiza la acción de la Junta Nominadora. Ya no va cada miembro de la Junta Nominadora a proponer sus candidatos. Explique algo, porque eso, abogado, solo explique algo. Sí. Porque algunos creen que es que el COEP está rechazando participar como haciendo un desaire, y también el Colegio de Abogados anunció lo mismo. ¿No es así?
No, mire, varios sectores colaboraron con esa ley colaboró incluso gente de Naciones Unidas, con la experiencia que tienen en otros países, y lo que se está proponiendo es que los magistrados no sean propuestos por los integrantes de la Junta Nominadora, porque en el pasado esto provocó que hubieran cartas de cambio. O sea, alguien decía, yo propongo, estos son mis magistrados, y decía, si vos me apoyás a mis magistrados, yo te apoyo a los tuyos. Entonces ahora los miembros de la Junta Nominadora se estarían limitando únicamente a llevar adelante el proceso de calificación y elección de los candidatos. Se va a presentar cada quien sin padrino, o sea, todos van a ser autopropuestos, eso es lo que se está planteando en esa ley. O sea, que usted llegue sin padrino y diga, yo, fulano de tal, aquí traigo mis documentos, mi hoja de vida, mi experiencia, quienes me apoyan porque me conocen, mis referencias, van a haber audiencias públicas, un periodo para impugnaciones, etcétera. Y entonces ya la misión de la Junta Nominadora va a ser bastante clara. Y el otro elemento importante que se introduce es la publicidad. Ya la Junta Nominadora no se va a convertir en un espacio cerrado, que nadie sabe cómo actuó, sino que van a tener que publicar en la Gaceta, en 2 medios, cuáles son los criterios de selección que van a utilizar y luego las actas de por qué escogieron a uno, no escogieron a otro, explicando claramente en esas actas públicas cómo llegaron a calificar a esos 45, por lo menos 45 hombres y mujeres que remitirán al Congreso Nacional. Entonces eso es un cambio porque la justicia es un tema pendiente en este país. Abogada Gloria Kelly, ¿cómo ve esto como militante de Libertad de Fundación, como política de mucha trayectoria, como profesional del derecho, y se va a postular? Pues fíjese que si es así como lo está diciendo Enrique, creo que lo voy a hacer, porque ¿quién me va a postular a mí? No lo van a hacer. Entonces puede ser, Raúl, yo reúno los requisitos y más bien aprovecho para hacerle un llamado a todos los colegas que lo hagan, que lo hagamos. Así que de repente lo voy a hacer, pero me quería referir a algo. Si la empresa privada está diciendo que mira un poquito de lentitud en el gobierno, que fue lo que expresó usted, ahora imagínense ustedes los colectivos de Libre. ¿Qué estarán pensando los colectivos? Cuando los escuchamos, ellos también dicen hay mucha lentitud, no nos han tomado en cuenta, no nos han llamado, aquí estamos. Y entonces decirles, tanto a los empresarios como a los colectivos, que debemos tener conciencia de que es una transición. Estamos en ese proceso de transición de desmontar cosas inapropiadas sin poderlas catalogar una por una, para poder crear espacios donde se pueda ingresar a participar activamente en la construcción de esa nueva etapa. Yo quiero decirles a los colectivos, decirles a los que ponen el pecho y que lo han hecho y que son sobrevivientes, a los familiares de los que ofrendaron su sangre bendita, decirles que en esa etapa de transición necesitamos de la unidad, necesitamos de la participación en esos mismos colectivos, en esos diálogos fraternos, en esa búsqueda de los caminos a seguir, que la compañera Xiomara Castro de Celaya cuentan con esa fuerza popular y que ustedes son los que la han llevado ahí, hombres y mujeres, y ella, con esa formación que tiene de vida, y sabiendo bien nuestros ancestros, como lo decían los mayas, que nadie se quede atrás, que avancemos todos juntos. Y al decir todos y todas, no debe haber odios para nadie, debe haber respeto para todos y todas, y ese es el llamado que constantemente a la empresa privada, a la empresa pública, a la empresa mixta, a la ciudadanía y al pueblo en general, nos hace nuestra presidenta y no podemos defraudarla. Necesitamos, como dicen los salvadoreños, apechugar, estar con ella en el espacio público y privado. Usted como comunicador social, las redes sociales que son tan influyentes, Enrique y yo que nos toca hablar con nuestros compañeros del partido, decirles que es el momento en que esa lentitud que están mirando se convierta en un ritmo y que ese ritmo sea
lo más armonioso posible para que nadie se sienta atropellado y para que todas las fuerzas se sientan incluidas en este gobierno, en esta nueva etapa de la democracia. Sí, esto de la lentitud del gobierno, bueno, yo no tengo problema cuando digo las cosas, sí, pero aquí está, ¿ves? Lo saqué de un periódico que titula y se lo atribuye al presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín. Aquí está, ¿ves? Dice: lo que está pasando, empresarios critican que el país va muy lento y urge trabajar hacia el futuro. Y está ahí Mateo Gibrín. Una pausa y continuamos desde la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Hay un banco para los que logramos. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vladimir Putin aceptó oficialmente la invitación de su homólogo indonesio Joko Widodo para participar en la cumbre del G20 que se celebrará en la isla de Bali entre los días 15 y 16 de noviembre. El asesor de la presidencia, Yuri Ushakov, confirmó la información y señaló que efectivamente la parte rusa ha respondido a la invitación, según señala la agencia de noticias Interfax. El funcionario precisó que todavía queda mucho tiempo antes de esta cumbre prevista para el 15 y 16 de noviembre en Bali, y sugirió que el formato de participación de Rusia puede ser modificado, pero por ahora la invitación es para participación en persona, destacó el funcionario. En octubre, Putin participó mediante videoconferencia en la cumbre del G20 en Roma debido a la pandemia del coronavirus. La decisión de Indonesia de invitar a Rusia a la cumbre de los 20 mayores economías del mundo generó polémica por las acusaciones de crímenes de guerra tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero. Bien, Aguado Enrique, ayer vino la vicepresidenta de Bolivia y otras personalidades internacionales en esa nota que pasamos recientemente de Kimberly. Si nos explica un poco, aparte de eso, usted se le nombró como coordinador de todos estos eventos conmemorativos al golpe de Estado. Gracias, Raúl. Estamos en una fecha memorable. Nuestra aspiración es darle continuidad a la historia, que el camino que nos han señalado todos estos luchadores y luchadoras que nos antecedieron, esa semilla que sembraron, hoy nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad de convertirla en una propuesta y en hechos concretos en beneficio de la sociedad hondureña. Cuando se dio el golpe de Estado, el 28 de junio del año 2009, hubo una reacción unánime por primera vez en la historia de la comunidad internacional. Por primera vez un gobierno usurpador es expulsado de la ONU, no había sucedido, es expulsado de la Organización de Estados Americanos. No hubo un solo presidente en el mundo que no condenara el golpe de Estado y que no exigiera la restitución del presidente José Manuel Zelaya. Hoy hemos tenido una serie de foros, de actos, inauguramos la Plaza Isi Jovet, estuvimos por la tarde en un concierto popular, estuvimos el día de ayer en un foro hablando del avance de los gobiernos progresistas en América Latina y cuál es el futuro de la integración latinoamericana con un carácter soberano, nacionalista, pluralista, incluyente. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de las asambleas nacionales constituyentes y el derecho de los pueblos a darse la constitución que como soberanos escojan, elijan y determinen. Y esto va a culminar hoy por la noche
con un acto presidido por la presidenta Xiomara Castro, en el cual se va a condecorar a expresidentes que estuvieron junto al pueblo hondureño, no junto a Mel Zelaya, junto al pueblo hondureño después del golpe de Estado. Contaremos con la presencia del expresidente Rafael Correa, Fernando Lugo, van a venir en representación de Lula da Silva, de Cristina Kirchner, de Daniel Ortega, de Evo Morales, de Fidel Castro Ruz, todos los expresidentes que apoyaron al pueblo hondureño durante el golpe de Estado, van a recibir hoy en Casa Presidencial una condecoración. Sí, Raúl Castro. Raúl Castro, perdón. Sí, conmemoración, dice, invitación al foro, una nueva constitución democrática para que los hechos no se repitan, lugar Casa Presidencial, Salón Morazán, martes 28 de junio 2022, 10 de la mañana. Xiomara, presidente, así construimos la victoria a 13 años del golpe de Estado. A 13 años del golpe de Estado es la invitación. Entonces, si me repite los invitados, le voy a decir algo. Hay gente que está ya pensando que este es el inicio, el arranque de este gobierno para preparar una constituyente. ¿Qué le decimos al pueblo de eso, abogado Enrique Flores Lanza y abogada Gloria Kelly de Macoto? Bueno, Enrique lo que ha estado explicando ha sido todo el proceso de planificación para llegar a estas reuniones importantes internacionales. Y yo lo que sí podré decir es que el día de ayer, donde me tocó a mí ser comentarista de esas abundantes participaciones y que tomé nota así rápidamente, ya usted se imaginará ser comentarista de personas que vienen de todo el continente. En esas cosas que se dijeron fue que precisamente hubo una primera oleada de partidos progresistas, de luchas éticas que vivieron cada uno de esos que lograron llegar a ser presidentes de sus respectivos países. En el caso de Pepe Mujica, un exguerrillero, en el caso de Hugo en Venezuela, Rafael Chávez, sí, él que había sido un militar. En el caso de Evo Morales, un luchador histórico que era un trabajador cocalero. En el caso de Lula, que él era un histórico obrero, luchador. O sea, esas luchas éticas, y yo puedo mencionar toda esa rama de esa primera oleada de estos partidos progresistas a una segunda oleada que es la que se está mirando ahora en el caso de Colombia con Petro, un también exguerrillero. Y así podemos mencionarlos a todos ellos, y nuestra compañera Xiomara, que le toca en esta segunda oleada, y de los errores que se han cometido y de los errores que no debemos cometer para que no volvamos nuevamente a etapas de retroceso y de violencia y de golpes de Estado, y luego esperar una tercera oleada que quizá ya no nos toque a algunos de nosotros mirar, sino que serán los hijos de nuestros hijos. Entonces, creo que en esto la gran conclusión que yo he tomado y que creo que vale la pena compartir es que nosotros debemos madurar, ¿verdad? Que cuando usted dice una persona puede ser muy vieja, puede ser muy joven, pero usted dice es inmaduro. No, llegó la etapa de la madurez. Yo recuerdo que en una conferencia que dio Putin a la Duma hace 3 o 4 años atrás, después de esa presentación, a él hicieron 2 o 3 preguntas y le preguntaron sobre América Latina. Y Putin dijo, América Latina muy inmadura. Y otra de las cosas que dijo, sigue viviendo en el sueño americano. Entonces creo que la América Latina debe madurar. Son 200 años, estamos en esas celebraciones de una independencia, son 500 años de vasallaje, de dominación, y entonces debemos entrar a la etapa de la madurez. Y en esa madurez es precisamente evaluarnos, vernos. Muchas veces no nos vemos porque estamos mirando hacia otros lados. Poder entonces darnos cuenta que formamos parte de un gran continente de nuestra América Latina, la patria grande,
y poder mirar los avances, los errores y las cosas bien hechas en cada una de esas etapas y de ahí lecciones aprendidas. Y una de las lecciones aprendidas es que no podemos permitir un asomo, ni siquiera un asomo de división de la sociedad. Por eso no tengamos miedo cuando se habla de pactos. Enrique lo ha dicho 1, 2 y 3 veces, pactos. Esos pactos en los cuales podemos sentarnos los diversos, opinar y buscar esos puntos de coincidencia, como los muchachos en matemática con la teoría de los conjuntos. Un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C y muchos conjuntos, pero hay un punto de intercepción. Buscar esos puntos mínimos, acuerdos mínimos. ¿Qué patria queremos? ¿Qué educación queremos? ¿Qué tipo de ciudadano y ciudadana queremos? Temas ecológicos, porque estamos en una crisis verdaderamente seria con el cambio climático. Temas de los recursos. ¿Dónde están nuestros recursos naturales? ¿Los vamos a seguir explotando? ¿Vamos a recuperar esos recursos para que haya más ingreso a las arcas del Estado y poder llevar más educación y más salud de calidad? Tenemos que ver esos temas como, por ejemplo, la participación de todos los sectores que se han sentido excluidos, entre otros temas. Esas cosas son las que se han estado hablando, Raúl, y creo que va a ser interesante escuchar a los que lleguen ahí, pero por sobre todas las cosas, lo que debe haber, creo yo, en esta etapa de madurez, es un equilibrio en el cual podamos caminar firmemente. Algunos dicen que muy lento, otros quizás quisieran más rápido, pero no importa si es lento o rápido, pero sí que sea el caminar por la ruta correcta. El principio, compañeros, marca la trayectoria y ese principio lo está dando Xiomara Castro de Celaya. Bien, poneme otra vez el anuncio ahí porque le quiero preguntar al abogado Enrique Flores Lanza para que me repita los nombres. Invitación al foro, una nueva constitución democrática para que los hechos no se repitan. Le repito, abogado, la gente, algunos, especialmente algún sector empresarial, está hablando que esto es el anuncio ya de que viene la constituyente al país. Abogado Enrique. Definitivo. ¿Qué es esa sonrisa? Enfocámelo. Ajá. Sí, no, definitivamente hay lecciones aprendidas. Nosotros tenemos un camino claro. Lo que decía don Jorge Arturo Reina Idiáquez, amigo de los tres, saludos a sus hijos, a su familia, y a don Jorge Arturo hasta Los Laureles. Saludos. Decía que célebre frase, ¿la recuerdan? Yo no sé por qué se asustan. Sí. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos una responsabilidad, y no me refiero a Xiomara, al gobierno, sino que a todos y todas, los hondureños y hondureñas de bien, o profundizar las divisiones que tenemos, las confrontaciones, las diferencias, o tratar de construir una sociedad verdaderamente democrática, incluyente, con bienestar, desarrollo, justicia y paz. Definitivamente, para que exista el inicio de un proceso constituyente, necesitamos tener el apoyo de los diversos sectores que componen la hondureñidad. Ese proceso tiene que tener condiciones especiales. No vamos a poder, ni estamos pensando jamás, en imponer un proceso constituyente desde el Partido Libre o desde el gobierno. Estamos totalmente conscientes de la necesidad de que todos los sectores podamos dialogar, podamos reconocernos, podamos platicar, podamos vernos, podamos empezar a tenernos confianza en base a acciones concretas, en base a intereses comunes, en base a las necesidades que todos tenemos de solucionar los grandes problemas que nos aquejan. Venimos de una sociedad en la cual cada sector ve nada más por sí mismo y donde las diferencias se profundizan porque cada uno solo mira
solamente se constituyen en oposición y en oponentes políticos para un futuro electoral, sino que separar las cosas. Y entonces, si no creamos condiciones para que la sociedad hondureña pueda caminar de manera clara, contundente, a un nuevo contrato social, no podemos hablar de constituyente. Porque si pretendiéramos imponerla como una idea desde el Libre o desde el gobierno de la República, pues no respondería a la realidad de la sociedad. Las leyes, Gloria lo sabe, que es abogada, Raúl también llevó clases elementales de derecho como periodista, no son un invento de la mente humana. Las leyes son producto de la misma sociedad. La sociedad debe tener las leyes que expresen sus aspiraciones, que regulen y permitan la convivencia social. Entonces, si uno dice, bueno, yo me voy a inventar una ley para la constituyente, pero eso no es socializado, no nace del interés de todos los sectores, eso no va a tener un buen suceso. Entonces, precisamente, un proceso constituyente implica que antes, previamente, como necesidad sine qua non, decimos los abogados, inherente, que podamos habernos sentado en mesas de diálogo, sinceras, claras, sin esconder nada, a expresar nuestros intereses y nuestro apoyo para el desarrollo de la sociedad. Hay intereses encontrados, el salario mínimo, siempre, ¿verdad? Hay un sector que lo paga y un sector que lo recibe. ¿Cuál es el papel del gobierno? Buscar en eso el equilibrio, la justicia, respondiendo a una realidad y que entonces en base a eso el gobierno pueda actuar. Entonces es como un buen padre de familia. En este caso, Xiomara es como una madre que tiene que buscar que todos sus hijos, donde van a haber de todo tipo de personas que piensan de una y otra manera, pues podamos tener espacios para poder platicar, dialogar, reconocernos, conocernos, integrarnos, hacer propuestas y en base a eso lograr consensos necesarios. Así que no debe haber ninguna preocupación de que los termocéfalos, cabezas calientes, vengamos con una idea de querer imponer a sangre y fuego lo que no pudimos llevar a cabo porque la fuerza bruta de las armas detuvo ese proceso de la cuarta urna. Ahora ha dado tiempo de madurar, de reflexionar y de entender que solamente con el concurso de todos y todos los sectores es que vamos nosotros a poder iniciar un camino y que al final, y esto es lo más importante, Raúl y Gloria, en una democracia, ya tenemos los mecanismos de democracia directa, se llama referéndum, que va a ser el pueblo, que es el soberano, el único que va a poder decidir si debemos iniciar un proceso constituyente o nos tenemos que quedar con la Constitución de 1982. Solo el pueblo puede decidirlo. Yo quisiera hacer un agregado, Raúl, en el sentido de que fíjese que cuando usted lee el Acta de la Independencia, 200 años atrás, los que firman el Acta de la Independencia son los españoles nacidos acá. Ellos son los que firman. Fíjese que usted no va a encontrar un nombre de ningún indígena, que son los que estuvieron y que se supone se estaban independizando. Entonces el agregado que quiero hacer es que en esa nueva etapa, ¿no cree usted que sería bueno que no solamente los diputados o los partidos políticos o los grandes decisores digan qué tipo de constitución debe haber, sino que también poder entrar en esas etapas de diálogo y de consenso para que cada uno exprese sus situaciones reales y cómo quisieran verse dentro de los próximos 200 años que vienen? Por eso yo digo que esos pactos armoniosos en los cuales debemos entrar en un proceso de conocernos, vernos, reencontrarnos, no le tengamos miedo y que podamos todos aportar lo mejor. Este es mi agregado. Muchas gracias por su participación esta mañana. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Gracias a la abogada Gloria Oquelide Macoto.
Sus palabras finales, abogado Enrique Flores Lanza. Nada más agradecer este espacio con personas que son muy queridas para nosotros, para mí, y decirle al pueblo hondureño que se ha iniciado con Xiomara Castro un nuevo camino, que hoy, 28 de junio, estamos rindiéndole honor a nuestros mártires, aquellos que ofrendaron su vida para tener una sociedad más humana, más justa, con bienestar, con justicia, con desarrollo y con paz. Ellos nos señalaron el camino, sembraron la semilla y hoy todos y todas tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias al abogado Enrique Flores Lanza. Para quienes me están pidiendo, vamos a cerrar con la nota introductoria de esta mañana. Hoy se cumple 13 años del golpe de Estado. En todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política, siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos. En el centro de América, un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror secuestran al presidente. Para que entraron a mi casa ese día, que me derribaron las puertas, y las patearon con las culatas, y me sacaron a mí encañonado con 6 M16. Había apuntado que me amenazaban a dispararme si no caminaba con ellos para afuera. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla para que vuelva. A él le dieron el golpe de Estado porque puso la cuarta urna y le aumentó el dinero, el salario, pues. Eso fue. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras. Son 4.748 días, es decir, 13 años, de que Honduras amaneciera con esta noticia. Mucha atención, auditorio de Radio Globo, mucha atención. En estos momentos estamos en la capacidad de confirmar que hace unos minutos se ha producido en Honduras un golpe de Estado. Mucha atención, última hora. Un evento que marcó para siempre la historia del país, cuando militares irrumpieron en la vivienda del entonces presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, a quien secuestraron y trasladaron hasta San José, Costa Rica, gestando así un golpe de Estado que provocó una crisis política y social en el país que perduró por meses y años. La mañana del 28 de junio de 2009 se recordará como el momento en que la sociedad hondureña se polarizó por completo, dividiéndose entre los que apoyaban el golpe de Estado y los que exigían el retorno al poder del presidente Manuel Zelaya, con multitudinarias marchas que terminaban en fuertes confrontaciones con la fuerza pública, una constante que se repitió por 12 años desde que se conformó la resistencia popular. Una sola política, que es lo que queremos para Latinoamérica. Golpes de Estado nunca jamás. Con eso, esto se convierte en una victoria para Latinoamérica, una victoria para la resistencia. Tras su expulsión de Honduras, el presidente Manuel Zelaya intentó entrar en reiteradas ocasiones al país. Una de ellas fue cuando fallidamente, en un vuelo, trató de aterrizar en el aeropuerto Toncontín, en cuya pista ubicaron varios camiones de las Fuerzas Armadas, y en dicho episodio se suscitó el fallecimiento del joven Isis Obed a cercanías de la terminal aérea, donde simpatizantes se apostaron en respaldo a la llegada del exmandatario el 5 de julio de 2009. Hasta el momento habían disparado balas de salva y habían dispersado otra vez. El muchacho que ha muerto, creo, o está bastante mal herido, estaba agazapado en ese momento, bueno, esperando, pues, evitando. En lo que él se levantó, solo los oficiales tienen bala viva. Un oficial, creo que fue el que se parapetó y disparó, le pegó el balazo en la parte trasera.
Desde ese tiempo ya sobresalía como una de las máximas líderes de la resistencia la entonces primera dama Xiomara Castro, quien encabezó junto a otros exfuncionarios del Poder Ciudadano diversas marchas en Honduras y en otros países, rechazando a lo que ellos denominaban el rompimiento al orden constitucional, el rechazo a las prácticas emprendidas por el ejército que cogobernaba junto al presidente de facto Roberto Micheletti. Fue total por parte de la comunidad internacional, que condenó el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, suceso que provocó un retroceso en la economía hondureña y su exclusión de organismos continentales como la OEA. En esa época eran comunes los toques de queda, luego de que se suspendieran los derechos constitucionales, la violenta represión a las manifestaciones y tratar de controlar la libertad de expresión, lo que aisló a Honduras del mundo. Solo el pueblo me puede quitar, poner, no es un grupo de gorilas los que me va a quitar el poder moral que tengo del pueblo hondureño. Y he sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es zarpazo al país, es una bofetada al mundo entero. Casi un mes después de ser depuesto de su cargo, el expresidente se instaló en la frontera entre Honduras y Nicaragua, pero fue hasta el 21 de septiembre de 2009 cuando el depuesto presidente ingresó a Honduras y se mantuvo refugiado en la Embajada de Brasil, donde permaneció 3 meses y 6 días hasta que, acompañado por el presidente de República Dominicana, el 27 de enero del 2010, abandonó la sede diplomática y el país. En mayo del 2011, el presidente Porfirio Lobo y el expresidente Manuel Zelaya firmaron el Acuerdo de Cartagena, pacto que permitiría el retorno a Honduras al ex jefe de Estado Zelaya Rosales, misma que se suscitó el 28 de mayo cuando, acompañado de diferentes líderes de América Latina y en medio de un mar de gente frente al Toncontín, al fin pudo aterrizar la aeronave en la que se trasladó el exmandatario desde el exilio. Desde ese instante comenzó un proyecto denominado Libertad y Refundación, que después de una década de mantenerse en las calles y de a poco posicionándose como la segunda fuerza política, que en 2021 alcanzó por primera vez el poder ejecutivo, siendo su líder la ex primera dama y ahora presidenta de la República, Xiomara Castro. 13 años después del abrupto golpe de Estado, la pareja presidencial regresó a Casa de Gobierno, asegurando que en este periodo de tiempo encontraron al país en un estado de calamidad, endeudado y con altos índices de corrupción. El panorama de Honduras es complejo. Un conflicto bélico con escala global en el este de Europa ha provocado un repunte en el precio del petróleo y, por consecuencia, los costos de los carburantes en el país han llegado a cifras históricas. Esto, sumado a la inflación, son considerados algunos obstáculos para que el gobierno pueda desarrollar su plan, señalan varios analistas. Ahora, la administración del Poder Popular busca retomar algunas políticas del Poder Ciudadano. Sin embargo, la inseguridad, el endeudamiento, pérdidas millonarias en la ENE, falta de salud, problemas en educación y un sinfín de retos deberá enfrentar el gobierno, según expertos. Previo a esta fecha, el domingo 26 de junio, el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya, durante la inauguración de la Plaza Isis Obed, anunció que la presidenta Xiomara Castro aprobará un programa social de atención a las familias de los mártires de la resistencia hondureña, la cual contempla becas, pensiones, trabajo, vivienda, entre otros, a todos los descendientes de las víctimas del golpe de Estado. El pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. No se derramó la sangre en vano porque estamos en pie de lucha. Honduras resiste en la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras resiste en la batalla.
Manuel Zelaya.